El día de hoy nos toca revisar una nueva clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a revisar los conceptos relacionados con la fuerza y el movimiento, ¿ya? Eh, Así que nos iremos a lo que vendría siendo la rama de la física. Para conocer estos dos conceptos, vamos a ver algunos tipos de clasificación de la fuerza, algunos ejemplos bien comunes de nuestra vida en general para que hagamos todos estos conceptos que se vienen el día de hoy un poquito más amigables para nosotros. Y después veremos un poquito sobre lo relacionado con el movimiento y algunos conceptos importantes que también es bueno que ustedes tengan en mente. Les voy a comenzar a transmitir mi pantalla, a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Los contenidos del día de hoy, usted los va a encontrar en su manual de estudio entre la página 172 en adelante. 172 hasta la 184. Ya en esas aproximadamente 12 páginas, usted va a encontrar todo lo que vamos a revisar hoy día, algunos ejemplos, algunos gráficos, algunas imágenes, toda la información relacionada con lo que vendría siendo fuerza y movimiento. Desde la página 172 hasta la página 184. Entonces, la clase del día de hoy, como les comentaba, lleva como título Fuerza y Movimiento. ¿Ya? Hoy día conoceremos un poquito más a fondo estas dos palabras, estos dos conceptos que están presentes en el día a día, durante el desarrollo de nuestra vida cotidiana en general. Vamos a ver diferentes categorías, algunos tipos de fuerzas que están presentes en nuestra vida cotidiana y veremos la estrecha relación, eh, la estrecha interacción que tienen o que resulta de estos dos conceptos en el día a día. Vamos a hablar de varios ejemplos para que cada uno de los conceptos quede lo más claro posible. El objetivo de la clase del día de hoy es que podamos reconocer o describir algunos conceptos relacionados con estas dos palabras, ¿cierto? Con el movimiento, que es algo que en el día a día estamos observando, que nos hacemos presentes, que participamos en él, y también el concepto de fuerza, que también es una palabra que en el día a día solemos acuñar bastante. Sin ir más allá, si nosotros nos ponemos a analizar en primera instancia esta imagen donde aparece el chico haciendo un levantamiento de pesas, nosotros debemos pensar que el cuerpo de esta persona, ¿cierto? Su musculatura tuvo que generar una fuerza, ¿cierto? Una fuerza muscular para poder lograr este movimiento y este levantamiento de la pesa. Podríamos pensar que en una instancia esa pesa se encontraba en el piso, ¿cierto? Se encontraba totalmente quieta, inmóvil, y luego de la aplicación de esta fuerza por parte de este deportista, logró levantar esta pesa, ¿cierto? Logró generar un movimiento. Entonces, desde ya, hacer hincapié en la relación que existe entre la aplicación de una fuerza y la presencia o resultado como respuesta de el movimiento como tal. Seguimos. En primera instancia, es sumamente importante tener claro lo que vendría siendo una fuerza y lo que vendría siendo un movimiento. Como definición, una fuerza es un tipo de acción que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le va a provocar un efecto. Y se va a denominar movimiento a este efecto, ya que vendría siendo un fenómeno físico mediante el cual los objetos se desplazan, se mueven. Esta circunstancia se debe al hecho de que sobre ellos se generó previamente una fuerza. ¿Ya? Entonces, una fuerza por un lado es algo que yo, si le aplico a algún objeto determinado, voy a provocar un efecto. Y ese efecto va a ser el denominado como movimiento. ¿Ya? Que un objeto cambie de posición, que se desplace, que modifique su estado de movimiento. O sea, que se rompa el estado de reposo. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto determinado,
suceden dos fenómenos al mismo tiempo. El primero vendría siendo la modificación del estado de movimiento en el que se encuentra dicho objeto. Por ejemplo, si vemos esa imagen, podríamos pensar de que esa pelota se encuentra en un estado de reposo. Esto quiere decir que se encuentra quieta, inmóvil, no se está moviendo para nada. Cuando el futbolista o una persona llega y golpea con su pie la pelota, lo que hace es modificar su estado de movimiento, ya que la pelota pasa de estar de un estado de reposo, estar quieta, inmóvil, a girar, a desplazarse, a cumplir cierta trayectoria. Entonces en ese instante se modifica su estado de movimiento. Y si la fuerza que yo le aplico a la pelota es lo suficientemente alta, yo puedo lograr también cierta modificación de su aspecto físico. Si lo pensamos, mientras la pelota se va movilizando en su trayectoria cuando va en el aire, si nosotros pudiésemos observarla en cámara lenta, podríamos ver de que la pelota pierde un poquito su forma de esférica completa, ¿cierto? Y tiende a ovalarse en pequeñas proporciones. Estos dos efectos funcionan o suceden de forma simultánea y desaparecen al mismo tiempo que el movimiento se detiene. O sea, cuando la pelota vuelve a estar en un estado de reposo, estos dos fenómenos que le acabamos de comentar desaparecen al mismo tiempo. Cabe destacar, y es sumamente importante, entender de que la fuerza vendría siendo un tipo de acción que un objeto va a ejercer sobre otro objeto. Y por lo tanto se dice que debe haber un cierto grado de interacción, ¿ya? Porque en este caso, un elemento en particular va a aplicar una fuerza a otro objeto. Por lo tanto, en el momento en que objeto A entrega la fuerza al objeto B, existe una interacción. Por lo tanto, por lo mínimo, tienen que haber dos objetos, ¿cierto?, que deben estar interactuando, que se deben estar relacionando para poder generar, ¿cierto?, esta aplicación de fuerza y tener como resultado un movimiento. Se dice que la fuerza no está en las cosas inertes, por lo tanto, un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. Y por lo general, la fuerza siempre es ejercida en una determinada dirección y los científicos la han ido representando durante el tiempo para poder hacer diferentes tipos de cálculos matemáticos. Han representado las fuerzas a través de vectores, que vendrían siendo básicamente flechitas que señalan e indican la dirección de la fuerza en sí. ¿Ya? Si nosotros observamos la imagen, podríamos ver que el punto uno que dice que un objeto va a ejercer fuerza en otro, podríamos ver que en la primera imagen que la chica está levantando la pesa, podríamos decirte que su miembro inferior, sus brazos y toda la musculatura de sus hombros está generando una fuerza para poder generar un movimiento y permitir levantar esa pesa. Si pensamos en la niña que está lanzando la bala, lo mismo, ¿cierto? Su brazo, en este caso derecho, toda su musculatura tiene que ejercer una fuerza sobre esa bala, esa pelota, para que ésta pueda salir volando por los aires. Y dice que por lo menos tienen que haber dos objetos que se tienen que estar interactuando. Pero a veces estos dos objetos que interactúan no están en contacto directo, sino que están separados, se mantienen a cierta distancia. Por ejemplo, la fuerza de gravedad tiene la capacidad de interactuar sobre algunos objetos que están dentro del campo gravitacional de la Tierra sin la necesidad de tener que tocarlos. Por ejemplo, si nosotros pensáramos esa manzanita que está cayendo, en primera instancia se encontraba unida a una rama de un árbol, ¿cierto? Y la fuerza de gravedad generó o ejerció cierta, ¿cómo se puede decir?, influencia sobre su cuerpo para que se cayera. Y si pensamos en el imán, es algo relativamente similar, porque un imán no tiene que estar en contacto directo con un objeto para poder atraerlo, ¿cierto? Por ejemplo, esa moneda que es metálica puede que se encuentre a cierta distancia del imán, pero aún así el imán, gracias a su atracción, puede generar una fuerza, en este caso magnética, para atraer la moneda hacia su propio cuerpo.
Seguimos. Otras características importantes a considerar de la fuerza vendrían siendo que, como lo comentábamos recién, es una interacción entre dos objetos diferentes, ¿cierto? Un cuerpo va a entregar la fuerza al otro cuerpo. Mientras los dos cuerpos estén interactuando, mientras uno aplique, ¿cierto? O ejerza fuerza sobre otro, va a existir lo que vendría siendo la relación causa y efecto. Se dice que nada ni nadie tiene fuerza, o sea que la fuerza se ejerce, se experimenta o se aplica, ¿ya? Se dice que los objetos inertes, no, que la fuerza no está en las cosas, no está en los objetos. Dice también que es una magnitud que puede tener diferentes valores, dirección y sentido. Esto quiere decir que para poder realizar cálculos sumatorias de fuerza, por ejemplo, debemos considerar la intensidad de la fuerza, en qué dirección y en qué sentido. Si fue a la derecha, si fue a la izquierda, si fue en dirección horizontal, si fue en dirección vertical, etc. Un objeto puede estar experimentando varias fuerzas y estas pueden anularse entre sí, ¿ya? Si nosotros lo pensamos, si yo tengo mi teléfono celular, ¿ya? Y lo dejo descansar sobre una mesa, en ese mismo instante, sobre el teléfono van a estar actuando diferentes fuerzas. Por ejemplo, el propio peso del dispositivo va a estar empujando al teléfono hacia abajo, ¿ya? La gravedad también va a hacer de que eh, el teléfono tienda a caer al piso. Y por otro lado, la fuerza que va a estar generando la mesa como tal, que va a estar oponiéndose al peso del teléfono y evitando que éste caiga. Esos diferentes tipos de fuerzas se anulan, se quedan en cero y permiten de que ese objeto, en este caso el teléfono, se mantenga quieto, inmóvil y no se caiga. Y como les dije anteriormente, la fuerza no está en las cosas, no está en los elementos inertes, ya que solo se experimenta, se ejerce y se aplica. Ya tres conceptos sumamente importantes. Continuamos. Entonces, a medida que pasaron los años y los científicos comenzaron a realizar el análisis de la fuerza, a contemplar que cada una de estas tenían un efecto, ¿cierto? Que era el movimiento, que se podrían tomar algunos cálculos matemáticos como la sumatoria de la fuerza, la multiplicación, la resta de estos elementos, para entender algunos fenómenos físicos que estaban relacionados principalmente con el movimiento. Entonces llegaron a un consenso y crearon el Sistema Internacional de Unidades, la cual define a la fuerza en newtons y le entrega el símbolo de N, ¿ya? Entonces, cuando usted hable de la aplicación de una fuerza, vamos a pensar de que la fuerza se mide en newtons, ¿ya? Por ejemplo, el peso de las cosas se mide en kilogramos, ¿cierto? La velocidad en velocidad, ¿cómo se podría decir? En kilómetros por hora. Entonces, en este caso, las fuerzas se están midiendo en newtons. Estas se pueden sumar, se pueden restar y se pueden hacer una gran variedad de cálculos matemáticos para entender algunos objetos. Un newton es la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo de masa 1 kilogramo, se le comunica una aceleración de 1 metro por segundo. Si lo llevamos a un ejemplo básico, podemos ver en la imagen que estos chicos están empujando la caja, ¿cierto? Y observamos unas flechas de color verde y de color rojo. Esas flechas son las denominadas como vectores. Son flechitas que ejemplifican y señalan en qué dirección está siendo aplicada la fuerza. En este caso podríamos decir que ellos están empujando la caja en dirección de izquierda a derecha, en dirección horizontal, ¿cierto? Y podríamos decir que ellos, al aplicar una fuerza de 1 newton de empuje, le van a estar aplicando a esa caja que tiene un peso de 1 kilo y la van a estar acelerando 1 metro por segundo. Esto quiere decir que cada segundo que pase, ellos van a avanzar 1 metro empujando esa caja. Para ser más específicos, esos cálculos matemáticos, los científicos le asignaron tres componentes para poder analizar correctamente la presencia de una fuerza o la aplicación de una fuerza.
Una fuerza siempre va a estar compuesta de un valor que viene dado por el número o unidad de medida. Por ejemplo, un newton, 50 newtons, 100 newtons, etc. Una dirección que vendría siendo la línea de acción de la fuerza, en línea horizontal, en línea vertical, por ejemplo. Y por último, un sentido, que vendría siendo básicamente la orientación, el hacia dónde se dirige la fuerza, de derecha a izquierda, abajo, arriba, etc. Sí o sí, cuando usted analiza una fuerza, va a ver que va a existir un valor, la cantidad de newtons, una dirección horizontal o vertical y un sentido hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, los científicos agruparon algunas fuerzas en algunas categorías. Se dieron cuenta, por ejemplo, que podrían agrupar a dichos, ¿cómo se puede decir?, tipos de fuerza según algunas características. En primera instancia, nosotros vamos a ver este tipo de clasificación que está relacionada al punto de aplicación de esta fuerza, al punto de aplicación. Por un lado, encontramos estas fuerzas que son denominadas fuerzas de contacto, y por otro lado tenemos las fuerzas a distancia. Como lo dice la palabra, las fuerzas de contactos son aquellas en donde el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo que la recibe. Si vemos la imagen, la futbolista, ¿cierto? Golpea la pelota, le entrega una fuerza y manda a la pelota a volar, ¿cierto? Pero hay un periodo de tiempo en donde el pie entra en contacto directo con la pelota. Si pensamos en la imagen del niño, lo mismo. La palma de la mano del niño está en contacto directo con esa pelota y él entrega la fuerza a la pelota para hacerla volar. Hay un periodo de tiempo en donde los dos elementos están en contacto directo. El otro grupo es todo lo contrario. Las fuerzas a distancia son donde el cuerpo que ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en contacto físicamente. Y el ejemplo más grande de todo esto vendría siendo la fuerza de gravedad. ¿Ya? Por ejemplo, esa como lo comentábamos, esa manzanita, ¿cierto? En un inicio estaba colgando de una rama del árbol y la fuerza de gravedad hizo, ¿cierto?, su influencia sobre su cuerpo para producir que éste cayera. Y la fuerza de gravedad lo que hace es que mantiene todos los elementos que están dentro del campo electromagnético de la Tierra que tiendan a ir hacia el centro. Eso nos permite, por ejemplo, mantener los pies en la tierra y no estar flotando en el aire. Entonces, primera clasificación de la fuerza según el punto de aplicación. A contacto directo, donde los dos elementos se tocaban, y a distancia, donde los dos elementos están separados en el espacio. Ahí también podríamos hablar sobre los imanes, ya la fuerza que tiene un imán. También vendría siendo una fuerza a distancia. Y en segundo grupo, pudieron también clasificar las fuerzas según su tiempo de aplicación. Encontramos fuerzas impulsivas por un lado y por otro lado encontramos fuerzas de larga duración. Las fuerzas impulsivas son, por lo general, en su 100% de muy corta duración. Esto quiere decir que solo basta un periodo de tiempo muy pequeño en donde los dos elementos entren en contacto para hacer la ejecución o ejercer la fuerza correctamente. Por ejemplo, el tenista con su raqueta golpea esa pelota de tenis por un periodo de tiempo sumamente acotado. Tienden a hacer milésimas de segundo. Ese tiempo es lo suficiente para mandar a volar nuevamente la pelota al otro campo rival. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el contacto que hubo entre los dos elementos es un periodo de tiempo muy cortito, suficiente para ejercer la fuerza y producir un movimiento. Y por otro lado, nuevamente tenemos todo lo contrario. Las fuerzas de larga duración son las que actúan durante un tiempo mucho más comparable, mucho mayor que los tiempos característicos de dichos problemas. Por ejemplo, estas fuerzas están relacionadas con elementos tensiles, cuerdas,
cables, cadenas, elementos que tienen que mantener a un objeto flotando en el aire por un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, esa cuerda está manteniendo a la cabina del teleférico flotando en el aire, ¿cierto? Y tiene que aguantar su peso durante horas y horas. Entonces, en ese caso, esa cuerda está generando una fuerza de resistencia, una fuerza de tensión de una muy larga duración. Siempre también podríamos hacer ejemplos como en la típica cuerda o cadena que mantiene un candelabro en el aire, la que mantiene una ampolleta, ¿cierto? Las cuerdas que mantienen un columpio, por ejemplo. Siempre estos elementos que tienen que mantener un peso en un periodo de tiempo sumamente largo. Entonces, segundo tipo de clasificación de las fuerzas, según su tiempo de aplicación, muy cortito o un periodo de largo, mucho más largo. Es importante también que cuando nosotros observamos un objeto o un cuerpo, debamos considerar inmediatamente de que sobre estos elementos, en general, sobre todos los elementos que usted va a ver en el día a día, se van a estar ejerciendo más de una fuerza al mismo tiempo. Podemos estar ejerciendo o siendo receptores de fuerzas externas, de fuerzas exteriores, que son las que actúan sobre un cuerpo, pero que son ejercidas por otros elementos. Y tenemos fuerzas internas o interiores, que son las que una parte de un cuerpo determinado ejerce sobre otra parte de sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen, podemos ver una cajita, ¿cierto? Que está en la parte posterior de un camión, está en una cabina. El peso propio de esa caja va a estar empujando la caja hacia abajo, manteniéndola fija dentro de la cabina. Podríamos decir que el propio peso de esa caja ejerce una fuerza interior, una fuerza interna. Y ese camión, mientras se mueva, si el conductor conduce muy rápido, ¿cierto? Puede que pase un lomotor muy rápido, o caiga un hoyito, o se ponga un frenazo muy fuerte, provocando de que esa caja se mueva, ¿cierto? Se desplace. Entonces, todos los componentes externos van a estar ejerciendo una fuerza externa sobre la caja. En ese caso, la cajita, al deslizarse sobre la superficie de la cabina del camión, va a estar generando cierta fuerza de roce, producto de que dos superficies totalmente diferentes entran en contacto. Entonces, si esa caja logra mezclar todas esas fuerzas y dejarlas en cero, va a lograr de que ella se mantenga quieta, se mantenga inmóvil y no se mueva. Por ejemplo, sobre nuestro cuerpo humano pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos paramos, nos colocamos de pie, existe una gran cantidad de fuerzas que nosotros nos empujan hacia abajo. Nuestro peso corporal, la fuerza de gravedad, por ejemplo, que son elementos que ejercen fuerza sobre nuestro cuerpo, empujándola hacia abajo. Y todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro sistema musculoesquelético, tiene la fuerza suficiente para mantenernos erguidos, para mantenernos de pie y evitar que nos caigamos, ¿cierto? Que nos, ¿cómo se puede decir? Que suframos una caída al suelo. También existe la subcategoría, si lo pudiésemos decir así, la subclasificación de la fuerza según el tipo o según la forma de que yo la aplico o la cual se presenta. En estos casos tenemos 7 opciones que son los más comunes y corrientes y que vamos a ver uno por uno. En primera instancia tenemos la fuerza aplicada, ¿ya? Que vendría siendo básicamente la fuerza ejercida de un objeto sobre otro. Si vemos la imagen, podemos observar que la chica en este caso está empujando, ¿cierto?, el vehículo y con sus brazos está aplicando una fuerza sobre el vehículo para que éste se desplace, ¿cierto?, y se mueva un par de metros. Abajo vemos lo que vendría siendo la fuerza de tipo normal. Fuerza ejercida sobre un objeto que está en contacto con una superficie y por lo general es siempre perpendicular a la superficie. La fuerza normal está estrechamente relacionada con el peso, con la masa que tiene cada uno de los objetos. Por ejemplo, en la imagen aparece un libro que está apoyado en una superficie, que podría ser una mesa. Solamente el peso de dicho libro está empujando de manera perpendicular hacia el suelo, hacia la superficie.
Y obviamente el peso de este libro también está influenciado por la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza normal está relacionada directamente con la fuerza que entrega el peso de los objetos mientras descargan o descansan en una superficie. Luego tenemos la fuerza de roce o también denominada como fuerza de fricción. Es aquella que se opone al movimiento entre diferentes superficies. ¿Cierto? Podemos ver la imagen, una mujer que está empujando una caja, en este caso podríamos decir que va en sentido de izquierda a derecha, ¿cierto? Con una fuerza que vendría siendo horizontal. Si nosotros pensamos, si el suelo en donde ella está empujando, donde está deslizando la caja, tuviese una alfombra, la chica debiese ejercer mucha fuerza para poder empujar esa caja y que esa caja se pueda deslizar, ¿cierto? Porque la fuerza de roce entre la alfombra y la caja sería tanta que sería muy difícil empujar. Pero por el contrario, si esa superficie fuese de una cerámica lisa, la fuerza para poder empujar esa caja podría ser mucho menor, ya que la fricción, el roce entre esas dos superficies, podría ser menor y así la caja se deslizaría mucho más fácil. Luego tenemos lo que denominaba como fuerza de empuje. El empuje es la fuerza que impulsa al objeto hacia arriba por diferente de presión o por diferencia de presión. La fuerza de empuje se hace presente o está relacionada cuando tenemos grandes cantidades de contenidos o de volúmenes de agua, por ejemplo, o de volúmenes de presión de oxígeno o de algunos gases en particular. En el ejemplo aparece esta botella, ¿cierto? Si nosotros pensamos, si tomamos esta botella y la sumergimos hasta la parte más inferior, más profunda de ese volumen de agua, y la soltamos, ¿qué es lo que hace la botella? Vuelve a, ¿cierto?, a emergir a la superficie, producto de que la fuerza que tiene el agua la empuja, ¿cierto?, hacia la superficie. El empuje entonces relacionado estrechamente con los grandes volúmenes de agua y de presión de algunos gases. Luego tenemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión está relacionada también con la atracción ejercida por elementos como cuerdas, lazos o cadenas, ¿cierto? Elementos que ejercen una atracción en dirección opuesta al objeto. En este caso, el ejemplo nos muestra una niña que se está columpiando, ¿cierto? Una niña en donde está sentada, deposita su cuerpo en una tablita la cual en sus dos extremos, ¿cierto? Tiene esta sujeción por dos cuerdas. Estas cuerdas tienen que estar manteniendo el peso corporal de la niña sumado al movimiento del balanceo, ¿ya? Entonces, estos elementos tienen una fuerza de tensión, los cuales mantienen algunos pesos. Si pensábamos en el teleférico, ese cable también está ejerciendo una fuerza de tipo tensión de larga duración para poder mantener ese cuerpo flotando en el aire. Luego tenemos la fuerza de gravedad, ¿cierto? Fuerza física que se ejerce la masa del planeta sobre los objetos que se hallan dentro del campo gravitatorio. Fuerza de gravedad, una fuerza a distancia que no está en contacto directo, pero que aún así ejerce fuerza sobre algunos elementos del planeta Tierra, y en este caso la manzana, logrando que ésta caiga. Y por último, existen algunos elementos que el ser humano utiliza, los cuales fueron creados con algunos elementos textiles o algunas, ¿cómo se puede decir?, materias primas que tienen la capacidad de resistir al aire, ¿ya? La resistencia al aire es la fuerza que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire. Por ejemplo, las aviones están construidas de un material que es capaz de resistir la fuerza de resistencia que les opone el aire cuando viajan a altas velocidades. Si no, el fuselaje de los aviones se vería dañado gravemente cada vez que éste realizaran un vuelo. Si pensamos en el paracaidista, en este caso el paracaidista está con un paracaídas, valga la redundancia, que está construido de un material determinado, específico,
que tiene la capacidad de la resistencia al aire. Entonces él puede volar y no se va a romper. Ay, una tornudación. Seguimos. Entonces, acabamos de ver de que una fuerza como tal es un concepto que se refiere a que yo voy a ejercer, ¿cierto?, una interacción con un elemento y voy a provocar un efecto y ese efecto va a ser el movimiento. Vimos recién de que podemos clasificar a una fuerza según eh, el punto de contacto. Eso quiere decir si es que los dos elementos se tocaban entre sí o si se ejercía una fuerza a distancia, ¿cierto? Vimos el ejemplo de la futbolista que pateaba la pelota, que estaba en contacto directo con la pelota y le entregaba la fuerza y el movimiento. Y vimos también la fuerza de gravedad que ejercía una fuerza a distancia sobre algunos objetos y como por ejemplo la manzana la hacía caer al piso. Vimos también que podemos clasificar a las fuerzas según el tiempo de aplicación. Vimos que habían fuerzas que se aplicaban en un periodo de tiempo muy acotado, como por ejemplo un tenista con su raqueta, pues si pensamos en otro deporte que pudiese servir de ejemplo, el golf vendría siendo lo mismo, ¿cierto? En donde la pelota recibe un pequeño golpe en un periodo de tiempo muy cortito, un tiempo suficiente para que la pelota pueda viajar por el aire. Y por otro lado vimos estas fuerzas que se aplicaban en un periodo de tiempo sumamente largo. Fuerzas de tensión que estaban relacionadas con cuerdas o con elementos que tenían que estar sujetando a un objeto en un periodo de tiempo largo. Y conocimos también de que un objeto puede estar recibiendo diferentes tipos de fuerza, las cuales si se logran anular, se puede mantener el estado de reposo. Y dependiendo la aplicación de la fuerza, de cómo voy a aplicar una fuerza, vimos otros tipos de diferenciación, ¿cierto? Fuerzas aplicadas, fuerzas normales, la fuerza de roce o de fricción, la fuerza de empuje, la fuerza tensional, la fuerza de gravedad y la resistencia al aire. Todo esto relacionado directamente con la fuerza como tal. Y vimos que el resultado de la aplicación de una fuerza era el movimiento. Y movimiento se denominaba como un fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar y esto se debe al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza previamente. Si nosotros vemos la imagen, vemos en primera instancia una niña que mantiene sujetada, ¿cierto? Una pelotita justo al borde de un precipicio, si lo pudiésemos decir así. Esa pelota se encuentra en un estado de reposo, sin movimiento, completamente quieta. Se dice que la pelota, al poseer solamente un peso como tal, en su interior guarda una energía potencial, energía la cual podría ser liberada en el caso de que esa pelota se dejara caer. Acto seguido, esta joven suelta la pelota, aplica una fuerza que podría ser la fuerza de gravedad y esta pelota rompe su estado de movimiento, pasa de estar de reposo a estar moviéndose, a estar cayendo, ¿cierto? A estar desplazándose. Entonces, esa energía potencial que guarda la pelota adentro solamente por su peso, se transforma en energía cinética. Básicamente, la energía cinética es la energía relacionada con el movimiento. Entre más rápido se mueva un objeto, mayor energía cinética va a tener. Entre más lento se mueva un objeto, menor energía cinética guarda en su interior. Entonces, podíamos ver que de un momento para otro, en un segundo para otro, esta pelota modificó su estado de movimiento. Podríamos decir que la chica, al soltar la pelota, dejó que la fuerza de gravedad ejerciera su interacción en la pelota y esta la hizo caer. Y este proceso de movimiento generó la presencia de energía, un concepto que vamos a revisar la próxima clase. Es importante que usted considere estos conceptos que están relacionados con lo que vendría siendo la fuerza y obviamente el movimiento como tal. En primera instancia tenemos el concepto de posición, que se define como el lugar que ocupa un cuerpo respecto a un punto de referencia.
En la imagen encontramos un motociclista que cambia su posición en un determinado desplazamiento. Entonces, podríamos decir que la posición A es el punto de partida y la posición B es el punto final de su desplazamiento. En segunda instancia tenemos el concepto de distancia. La distancia es la longitud recorrida por un cuerpo, se mide en metros, en kilómetros, en centímetros, en milímetros, etc. Podríamos decir entonces que ese motociclista del punto A al punto B se movió una distancia de 15 metros, por ejemplo. Luego tenemos el concepto de fuerza. Su definición específica vendría siendo magnitud vectorial, que mide la fuerza de cambio de momento, o sea, el cambio de movimiento o la forma de los materiales, y está medida en newtons. El movimiento vendría siendo el fenómeno físico mediante el cual los objetos se desplazan generando por la aplicación de una fuerza. Si pensamos en esta motocicleta, el motor de esta motocicleta generó una fuerza provocando que las ruedas se movieran y que este motocicleta se desplazara, ¿cierto? Provocó el efecto físico que vendría siendo el movimiento, el desplazamiento. Luego tenemos el concepto de trayectoria. La trayectoria es una línea generada por el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en movimiento. Si vemos la imagen, el motociclista, para llegar del punto A al punto B, pudo seguir tres caminos diferentes. Una trayectoria en color rojo, que fue arriba y abajo, una trayectoria en color azul, que tuvo varias curvas, ¿cierto? Derecha, izquierda, y una tercera trayectoria de color amarillo que fue más rectilínea, que fue abajo y arriba. Tres trayectorias, tres líneas generadas por un desplazamiento diferente que marcan la misma distancia, ¿cierto? El mismo desplazamiento se cumplió siguiendo tres trayectorias, tres caminos diferentes. Tenemos también el concepto de roce, que vendría siendo la fuerza de fricción, fuerza que existe entre dos superficies ásperas que están en contacto y que se ponen al movimiento. Si lo llevamos nuevamente al ejemplo, este motocicleta, ¿cierto? El motor provocó que las ruedas se movieran y el neumático fue entrando en contacto con la superficie, con el suelo, generando cierto porcentaje de roce, cierto roce que se mantuvo mientras se cumplió el desplazamiento. El desplazamiento como tal es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación a un punto de referencia final, ¿ya? O sea, el desplazamiento en este caso del motociclista fue del punto A al punto B. El punto A fue el inicio y el punto B fue el final de su desplazamiento. Y por último, aparece el concepto de energía. La energía es la capacidad de los cuerpos para poder realizar un trabajo o producir un cambio en ellos mismos o en otros cuerpos. La energía es un concepto sumamente importante que vamos a pasar a revisar en la próxima clase del próximo día martes, en donde vamos a ver los diferentes tipos de energías que conocemos. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, como por ejemplo de la energía química, la energía nuclear, la energía térmica, la energía solar, y vamos a detenerlo lo que vendría siendo la energía eléctrica en su generación, y vamos a hablar sobre lo que es el circuito eléctrico básico. Circuito eléctrico básico que está presente en todos los elementos electrodomésticos que nosotros tenemos a la mano, que tenemos en nuestro hogar. Todos los elementos tecnológicos que usen electricidad para su funcionamiento, en su estructura básica tienen un circuito eléctrico básico. Vamos a ver sus partes, sus funciones, porque eso es pregunta de su evaluación final. ¿Ya? Entonces, los conceptos que acabamos de revisar el día de hoy, usted los va a encontrar en su manual de estudio entre la página 172 y 184. ¿Ya? Les doy las gracias a todos ustedes. Como les comentaba, la próxima semana ya vamos a ver lo relacionado con las energías. Ya nos queda poquito, así que vamos. Señorita Lorena, ya tengo presente por si acaso. La dejé presente desde un inicio para su tranquilidad. Ya entonces la próxima semana ya vamos a ver los últimos conceptos. Nos falta revisar
una clase que está relacionada con las energías y luego nos quedaría nuestra última clase relacionada con el sonido y sus características. Y ahí damos paso a lo que vendría siendo la clase de repaso, ¿cierto? Y de preparación para su evaluación final. Ahí vamos a revisar una mini prueba de aproximadamente 7 preguntas, 8 preguntas, las cuales pueden aparecer en su evaluación final, que son extraídas de cada una de las unidades. Se les van a mandar, obviamente, las respuestas correctas para que usted tenga la respuesta correcta en su poder y estemos totalmente preparadas para su evaluación. ¿Ya? Así que eso, pues muchas gracias a todos ustedes por la atención del día de hoy. Que tengan una buena jornada, que tengan una buena semanita y nos volvemos a encontrar la próxima semana, ¿ya? Muchas Quédese conectado gracias. nomás, ya a la brevedad se debe conectar su profesora de historia para continuar con su siguiente clase. Muchísimas gracias, que les vaya súper bien. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, que le vaya súper bien, buena esta semana.